Buenas noches, amigos. Estamos reflexionando sobre um, la visión hebrea de la estructura de nuestra alma. Como ya hemos estado hablando antes, aquí en la cabeza um, de este árbol de la vida están las tres facultades intelectuales. Estas tres facultades intelectuales están compuestas en hebreo por Jochma, que representa la parte derecha de la cabeza, simbólicamente. Y esta sabiduría, Jochma, se asocia o se conoce como el principio padre. Es decir, cuando en la Biblia hablamos o miramos, eh, por ejemplo, en la oración decimos Padre, no debemos hacer imagen, como dice un mandamiento, no te hagáis imagen de lo que está en el cielo. A estas facultades, estas tres facultades intelectuales, se le conoce como cielos, es también varón y se le conoce también como Adán. ¿Sí? Por tanto, aquí en los cielos está el Padre, pero estos cielos no son esos cielos en donde vuelan los aviones y las nubes, ni siquiera donde está la luna y las estrellas. ¿Eh? Los cielos son la parte de arriba de nuestra alma simbólicamente hablando. Los cielos están arriba y son el principio, la cabeza. En hebreo, la cabeza es también el principio. Entonces aquí esta parte derecha, el hemisferio derecho, está simbólicamente asociado a la sabiduría y al principio padre. Es decir, cuando nosotros decimos, por ejemplo, Padre nuestro, ¿qué significa Padre nuestro? Sabiduría nuestra, la gran sabiduría divina que está metida aquí, embebida aquí, y que tenemos que despertarla. Y cuando decimos eso, y está en todos los cielos de todos y cada uno de nosotros. Cuando decimos esto, tenemos que tener conciencia de que este Padre está aquí, así como está en los demás. Ahora, la parte izquierda, que es Bina en hebreo, corresponde al entendimiento. Y este entendimiento se le asocia, se le conoce como el principio madre. Este principio madre es como decir la parte femenina del creador. Recuerden, no estoy diciendo que sea, por ejemplo, la esposa de Dios. No. No te hagáis imagen es el primer mandato. Es decir, cuando hablamos de un padre, no estamos hablando de un ser, y cuando estamos hablando de la madre, no estamos hablando de una señora, de otro ser, sino de principios espirituales, la sabiduría y el entendimiento. En esta simbología de padre y madre, se dice que padre y madre siempre están juntos. Y si están juntos, padre y madre van a producir algún momento hijos. Y esto ya veremos con el desarrollo cuando vayamos conociendo poco a poco las sefirot o estos diagramas que son las estructuras internas de nuestra alma.
Sigamos pues con la descripción de la cabeza, del alma. En la cabeza del alma, simbólicamente representado por nuestra corona, aquí en la corona, es como el último nivel hacia arriba de nuestras facultades intelectuales. Es decir, de aquí ya estamos en el borde hacia el infinito. En este borde, en la corona es lo supremo, lo máximo, el máximo nivel, digamos, que podríamos alcanzar. Aquí, en la corona, existen tres niveles o tres subniveles, ¿no? Que conforman esta corona. El placer, la voluntad y la fe. Sí, Es decir, en ese orden el placer es el primero, pero un poco más arriba es la voluntad y lo último que alcanzamos es la fe. Cuando nosotros hemos estudiado, nos han enseñado acerca de la fe, nos han dicho que tenemos que tener fe en el Creador, tener fe en lo que está escrito, en la voluntad divina, etcétera, pero no hemos entendido en forma adecuada de qué se trata la fe. Y decimos que generalmente es lo primero que hay que tener para tener lo demás después. Pero en realidad, desde el punto de vista hebreo, la fe es lo último, lo máximo, el máximo galardón. ¿Después de qué? Después de haber aprendido todo. Porque ¿cuál es la definición de fe? Es la certeza de lo que se espera. Certeza. Y la convicción. ¿Cómo tenemos certeza y cómo tenemos convicción? Sino después de conocer. Después de conocer a Dios, después de conocerme a mí mismo, después de conocer mi alma. Ahora, ¿cómo alcanzamos la fe? Estamos hablando de esta certeza y de esta convicción. La fe en hebreo es emuná. Emuná, que está asociada a imun. Imun, que significa entrenamiento. Imun es el entrenamiento, es decir, ¿cómo adquirimos fe? Por medio del entrenamiento. Es lo mismo que si, por ejemplo, ¿cómo adquirimos buen físico? Haciendo ejercicios. Y si vamos a un gimnasio, ¿cómo esperamos que sea nuestro entrenador? ¿Muy complaciente o muy duro? Para lograr un buen entrenamiento necesitamos que este entrenador sea duro, nos exija mucho. Entonces la fe es emuná, que está asociada a imun, que es el entrenamiento, pero también a emet, emet, que es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Verdad? Entonces, para conocer la verdad hay que estudiar. Inclusive, digamos esto, para conocer la verdad hay que sufrir, también hay que caer, porque de acuerdo a los sabios, toda caída es en aras de un ascenso. Toda caída es en aras de un ascenso. Ahora,
Estamos en la fe. Por tanto, la fe es la corona de todas las ciencias, la corona de todo el conocimiento. Cuando adquirimos todo el conocimiento, adquirimos o debemos adquirir humildad. Es decir, uno de los, ¿cómo sabemos que estamos adquiriendo, estamos ascendiendo en la espiritualidad? Es cuando llegamos a un estado de humildad. Comenzamos a conocer que es necesario aprender a ser humildes, ser pacientes. Bueno, entre estas tres cualidades de la corona está la voluntad. A esta voluntad se le asocia también un nombre del creador, se le conoce como anciano de días, o en hebreo el Atik Yomin, el anciano de días. Cuando aparece por poquísimas ocasiones el anciano de días, creo que dos de ellas aparecen en Daniel, el Atik Yomin aparece como un viejito, como un anciano, pero y recuerden otra vez, no tenemos que hacer imagen, no hay que hacer imagen. Es una asociación simbólica que en este caso está relacionada con la voluntad. Y es por ello que esta voluntad, al estar en uno de los sitiales más altos de el alma, en este caso la corona, se le considera lo más sagrado del ser humano. Cuando decimos, por ejemplo, la última voluntad de una determinada persona, la última voluntad hay que respetarla. ¿Por qué? Porque es sagrada, es privada, ¿no? Y, y cuando hacemos, cuando respetamos, honramos esta última voluntad, en realidad, ¿a quién estamos honrando? Es a nosotros mismos. Ahora, aquí, en este nivel, también está lo que se conoce como el lugar, a ver, déjeme recordar en hebreo. um, la traducción en el español es el lugar de la calavera, el monte de la calavera. Eh, Galgalta. Gálgata, sí, exacto. Gálgata. El Gálgata, ¿qué es en dónde? En la corona, la cúspide del trabajo de una persona, en donde se manifiesta la voluntad de una persona, es en el monte Gálgata, que también es traducido como el monte de la calavera. Estamos hablando del cráneo. Cuando encontramos los restos de una persona muerta, generalmente aparece la cabeza. La calavera es una cabeza, porque de alguna forma es como la parte más dura, la que menos se daña, la que más permanece a lo largo del tiempo y la más representativa, es decir, cuando encontramos un cráneo, con ese cráneo podemos buscar descubrir su fisonomía, los rasgos característicos de una Ay, persona. Es así como ha aparecido, por ejemplo, los arqueólogos han encontrado restos de los primeros seres humanos
y le han aprendido a dar forma, ¿no? Entonces, aquí en la corona, después de ese trabajo incesante de estar estudiando y estudiando y estudiando, como dijimos, ¿para qué sirve estudiar? Si a la final mañana nos vamos a olvidar, para refinar nuestra alma. El refinamiento, así como un sedazo que tiene que ir continuamente al arroyo para ser limpio. Porque cada vez que pase el agua sobre este sedazo, lo que va a hacer es limpiar. Aunque nosotros estemos intentando recoger un poco de agua con un sedazo, pero en realidad la intención es limpiar el sedazo o, en este caso, el sedazo sería nuestra alma, elevar, limpiar nuestra alma, poquito a poco. Y si hacemos este trabajo, ¿cuál es la cúspide de nuestro trabajo? La cúspide de nuestro trabajo es la muerte. Tenemos que estar conscientes de que en la cúspide de nuestro trabajo, nuestra voluntad será entregada para morir. ¿Y para qué muere? Para dar una nueva vida. Es decir, todo es un ciclo. Todo en la escritura es un ciclo. Aprendemos a estar siempre dentro de ciclos, los ciclos de la vida, los ciclos de la naturaleza, ciclos de todo lo que vivimos. Y es por eso que generalmente cuando estamos mirando estos símbolos del alma, las formas más nobles y más reales para hablar de todas estas estructuras son los círculos, porque los círculos nos muestran esta forma cíclica de todo, de toda la naturaleza. Y ahora, vayamos al placer. El placer, eh, cuando adquirimos placer en todo en nuestra vida, es también como llegar a la cúspide, como llegar al cielo. Toda la vida está diseñada para obtener placer al final de un trabajo. Por eso estamos hablando de la corona. Inclusive, cuando obtenemos placer, físicamente hablando, en la sexualidad. El sexo es como este ciclo, una muestra de los ciclos, en el que pasamos trabajando completamente para lograr llegar a la cúspide del placer. Y llegamos a la cúspide del placer. ¿Para qué? Para un minutito, unos pocos segundos de placer. Pero cuando llegamos a ese placer, nos damos cuenta de que todo lo anterior valió la pena. Y en realidad nuestra vida debe ser eso. Debe ser como el descubrir en el último instante que todo lo que hayamos hecho, con todas las cosas buenas y malas, los aciertos y los errores que hayamos tenido en la vida, finalmente valió la pena. Entonces, aquí en la corona es en donde llegamos a la cúspide de nuestro trabajo. Cuando llegamos a la fe, podemos exclamar como los sabios que llegan a la cúspide y dicen, solo sé que nada sé.
¿Por qué? Porque de todas maneras, todo el conocimiento que hemos adquirido ha sido infinitamente pequeño, como cuando miramos al cielo en una noche, por ejemplo, estrellada, y tomamos un telescopio para mirar el cielo y nos damos cuenta de que nuestro lugar en el universo es tan, pero tan minúsculo que se pierde como un grano de arena en un gran desierto. Nuestro lugar aquí en la Tierra, en realidad, corresponde a un pequeñísimo grano de arena en un gran desierto. Es decir, si nosotros comenzamos a mirar al cielo, en el cielo están, vemos a simple vista unos poquitos puntos, aunque no los podemos contar, pero a veces esos puntos que nosotros vemos allí, algunos de esos puntos de allí son cúmulos de estrellas. Y no solo cúmulos de estrellas, sino cúmulos de galaxias. Y esto nos debe producir humildad. La fe, el conocimiento adquirido, todo lo que podamos llegar a conocer, nos debe producir humildad. Ya un poquito hemos estado conociendo todos los aspectos relacionados con nuestras eh, sefirot emocionales, las estructuras del alma relacionadas con nuestras emociones y nuestras acciones, pero a esto que llamamos cielo, aquí en los cielos, es en donde tenemos que cumplir, ir cumpliendo cíclicamente nuestro trabajo de aprendizaje espiritual. Y además tenemos que estar conscientes de que no solamente con el último día de nuestra vida tenemos que llegar a este nivel, sino que cada año, que cada mes, cada día, cada instante. En cada instante tenemos que hacer un ejercicio de reflexión, de humildad y de muerte. ¿Qué significa esto? Que las ideas viejas, el hombre viejo, tiene que pasar. ¿Para qué? Para que sea un hombre nuevo. Por eso dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, todo nuestro ciclo está relacionado a la fe, pero la fe, que es, en cierta forma, sí, lo primero que hay que tener, porque lo primero es también lo último, porque al ser todo cíclico, el final está insertado en el principio. Cuando inicio con una pequeña chispa de fe, debo terminar con una semilla más grande de fe y continuar ese ciclo que tiene que irse dando continuamente todos los días.